Bienvenidos una vez más a este siguiente podcast, Maestría parte 2. En la primera parte, de hecho, hablaba de lo que era cómo podemos encontrar nuestra tarea de vida. Y en esta segunda parte, una vez que lo encuentres, necesitas empezar tu camino del aprendizaje. Y de eso se trata el día de hoy. En este nublado, pero bonito amanecer. No puedes hacer nada que valga la pena en este mundo hasta que primero te desarrolles y transformes a ti mismo. En realidad, el encontrar estrategias para completar o atravesar la fase del aprendizaje ideal no existen en sí, pero quise compartir muchas de las que yo he aprendido. Y de manera generalizada, la idea principal es aprender a aprender. La primera es una de las primeras estrategias del aprendizaje que me di cuenta a muy temprana edad, de hecho, es el aprendizaje el aprendizaje sobre el dinero, o el aprendizaje que sobrepese o que tenga mucho más peso que el dinero. La psicología del ser humano nos lleva a enfocarnos en lo que más valoramos. Si en el caso de alguno de ustedes es el dinero, elegirás de manera natural un lugar donde aprendas, pero que ofrezca un salario alto. Si esa es la decisión, inevitablemente sentirás presión, estrés, la necesidad de probar que vales lo que vales en dinero y de probar la cantidad de probar que vales la cantidad de dinero que te están pagando. Te enfocarás y surgirán, porque siempre surgen, no importa si eliges o no el dinero, te enfocarás y surgirán las inseguridades y la necesidad de impresionar a los demás en vez de enfocarte en adquirir habilidades. No significa que no puedas aprender de trabajos o actividades donde generas mucho dinero. El detalle es que esto puede llegar a generar una cierta adicción a cheques o pagos grandes que crean un cambio mental o generan un acercamiento, un acercamiento que cuando tomes decisiones las tomas de manera muy, muy, muy precavida. Sin embargo, cuando valoras el aprendizaje, tomas decisiones basadas en oportunidades, no en dinero. Oportunidades de trabajar para algún buen mentor, algún lugar en donde genuinamente te llamaba la atención, y dichas oportunidades te abren puertas hacia otros diferentes aprendizajes, lugares, personas, mentores que te pueden enseñar e inspirar. También existe el caso en el que se toma el camino del autodidacta, que es cuando hay muchos casos, pero uno de los que más comunes, son que se tiene uno, dos o n número de trabajos para pagar las cuentas, mientras que en tus tiempos libres o en tus fines de semana, donde quieras, el aprendizaje es en tu propio tiempo. Este también existe de forma en la que el trabajo termina por ser, el aprendizaje, a pesar de ser autodidacta, nos dedicamos a aprender lo más que podemos en nuestro tiempo libre. También está el caso en el que podemos tomar un trabajo sin paga, y sí existen, pero el contrapeso de un gran aprendizaje. Y te puedes sentir explotado. En realidad, en cualquier trabajo te vas a sentir así en algún punto. Te puedes sentir sobreexplotado, te puedes sentir que, como que no
no es justo, ¿no? Esta palabra de justicia. No quisiera entrar como tan a detalle en esa palabra porque cada quien tiene su propia versión de justicia. Y aun cuando sientas que te explotan o que te negrean, etcétera, estos grandes mentores con los cuales sí pudiste compartir tiempo, estos grandes mentores revelan secretos sobre cómo ellos hacen las cosas, sobre cómo es que ellos toman las decisiones. Los revelan. O sea, porque en realidad es, ya sea por ego, por simplemente que una reafirmación de lo que ellos saben que está bien, o de lo que ellos saben que están haciendo bien porque solo ellos lo hacen. A veces siempre se les va... a veces siempre. Siempre se les suele salir. Ya sea a través de una reunión. Y ahí es una parte del aprendizaje. Tienes que poner atención a lo que están diciendo. Y en realidad, valorar el aprendizaje entre más joven, mejor. Te podrá dar el camino y una expansión profesional. Y estas cosas, cuando hablo de que te da un buen camino y una buena dirección y te provee expansión, cuando estas dos cosas llegan, el dinero no tiene de otra más que llegar. Y supongo que eso es una parte de la que he aprendido poco a poco. El dinero eventualmente llega. La segunda estrategia o el segundo paso del aprendizaje es sigue expandiendo tus horizontes. Y en este parece que me voy a contradecir en el primero, pero creo que sí dije la parte del autodidacta. Aunque en el primer punto menciono a los mentores. Y más en este punto voy a reiterar que a pesar de que sí existen mentores y personas que nos pueden inspirar y enseñar, de hecho, no existe nadie que venga a darte dirección tal cual. Te pueden enseñar cosas, pero depende de ti aplicarlas y saber en dónde las quieres aplicar. La dirección tú te la das. La dirección tú te la das y el cómo lo aplicas también tú lo vas a saber cuándo y dónde aplicarlo. Vuelvo a repetir, no existe nadie que venga a darte dirección. Suena contradictorio, pero no lo es. Con el paso del tiempo, de hecho, he aprendido que hasta parece que las probabilidades se ponen en tu contra. En especial cuando empiezas a hacer proyectos por ti solo, cuando emprendes, cuando abres tu primer negocio que muy probablemente vaya a fallar, pero... o al menos que no vaya a hacer en 2 meses y ser millonaria. No, obviamente no. O sea, el mejor aprendizaje viene de uno mismo y este mismo paso es el acceso al conocimiento y a las personas que conozcas a través del camino será delimitado por el mismo estatus que tú te impongas o que el mundo te imponga en sí a ti. ¿De qué estoy hablando? Obviamente en el mundo existen clasismo, segregación y todos esos problemas que en realidad pues existen. Son uno de los cánceres más grandes del mundo. Más sin embargo, en múltiples ocasiones, y yo mismo lo he vivido, se me ha negado ya sea la oportunidad de trabajar en ciertos lugares por ciertos rasgos que tengo. Otro también se me ha negado la oportunidad por no tener la cantidad necesaria de conocimientos que requiero. También existen otros trabajos en los cuales te van a tachar porque ya sea que no te vistes bien, ya sea que no hablas bien, ya sea que no te expresas de la manera correcta. ¿Por qué? Porque depende del trabajo, es el requerimiento que tengas que tener. Obviamente cuando enfrentamos este tipo de estatus impuestos por el mundo, no estoy diciendo que sean injustos, solo digo que existen, estoy diciendo el hecho de que existen porque existen. Empiezan obviamente las peleas mentales dentro de ti mismo, las batallas las batallas mentales sobre, pues es que tal vez no soy tan bueno como creía. O sea, sí, no eres tan bueno como crees, pero tienes de dos.
puedes ponerte en posición fetal y llorar por un buen rato porque no eres bueno, o puedes hacer un análisis rápido o un análisis a profundidad de, hey, ¿por qué no conseguí ese trabajo? ¿Qué habilidades son las que me faltan para poder conseguir ese trabajo? ¿Qué es lo que no he aprendido todavía para poder llegar a donde tengo que llegar? Y estas batallas también vienen en el expandir tus horizontes, porque expandir tus horizontes también representa una batalla. Son libros, materiales, videos, congresos, convenciones. O sea, en realidad es ilimitado el número de recursos que tenemos hoy en día. Siempre, y como siempre lo he dicho, y se lo digo a mis alumnos, cuando llegan y me preguntan, ¿cuál video vio usted para aprender Python o cualquier cosa de esas? No, cualquier lenguaje de programación. Agarro libros. O sea, obviamente va a haber libros que no me convenzan, paso al siguiente libro. Hay un libro que me convence, lo leo a fondo, aprendo lo más que puedo de él. No significa que le voy a atinar al primer libro. Obviamente puedo ir a buscar cuáles son los mejores libros en teoría para aprender X cosa. Sí, puedo leer la sinapsis, puedo leer el resumen, puedo leer lo que es los primeros 2 capítulos, y de entre ellos decidieron no si es un libro que me va a servir a mí. No porque alguien diga que es el mejor libro, no significa que me va a servir a mí. Tengo que leerlo y saber si en realidad a mi modelo de aprendizaje o a cómo soy como persona me va a funcionar o no. No significa que no me pueda decir a mí mismo, no, pues si es buen libro, tal vez no esté tan de acuerdo con el método de enseñanza, pero es un buen libro. Y te puedes forzar a hacer cosas que tal vez no te gusten. Y también de ahí puedes aprender muchas cosas. Entonces, los libros, los videos, los congresos, las convenciones, las pláticas, lo que sea, son un buen inicio. Y de aquí digo buen inicio porque en realidad la forma de seguir expandiendo también tus horizontes es en el conocer diferentes personas. Y en específico, personas con diferentes puntos de vista. Cuando conoces diferentes puntos de vista, automáticamente expandes tus horizontes porque te preguntas el por qué llegó a esa conclusión esa persona o el por qué está pensando de esa manera esa persona. Entonces expandes mentalmente lo que es tus ideales, tus ideas, tu forma de pensar. Tus horizontes, en realidad, bueno, de aquí, cuando expandes tus horizontes, en el segundo caso que expuse, que es cuando conoces a personas diferentes, van a existir personas que siempre te van a intentar detener. Siempre, siempre. Es una como ley natural de la vida. Existirán siempre gentes que te van a intentar detener y que te digan que estás equivocado. Depende con quién estés hablando, muy probablemente tenga razón. Porque no todo lo que decimos es verdad. Ni siquiera lo que digo en estos podcasts es totalmente verdadero. Es meramente una expresión de mi experiencia. Y tienes que aprender a diferenciar cuando de verdad te lo están diciendo con argumentos válidos o cuando meramente lo están haciendo por envidia. Y eso meramente se hace a través de la experiencia. Y cuando te encuentres con personas que sí lo han hecho por argumentos, porque te han demostrado, no científicamente, pero sí con argumentos de que estás en lo incorrecto, debes de aprender de ellos. Y cuando te encuentras o ves personas o sabes que son personas que lo hacen por envidia, simplemente te vas de ahí. Te retiras. Listo. Next person. Go ahead. ¿Sale? Y es como, siempre lo he visto de esa manera, al menos mentalmente, que cuando estoy experimentando con cosas nuevas, abro un buen de puertas, o sea, y lo veo así en mi mente, de hecho, extraño a veces, pero veo como si abriera una puerta y veo una persona y en realidad si es una persona que genuinamente me está enseñando cosas o me está enseñando ciertas cosas que no he aprendido, sin problemas, dejo abierta esa puerta. Cuando encuentro que es una persona que lo ha hecho por envidia, cierro la puerta, listo, go ahead, siguiente puerta. Me recuerda mucho a Monster Inc, de hecho.
Porque también van a existir personas que te van a intentar detener, pero por preocupación. Y ahí en realidad no quisiera entrar más a detalle porque esa es meramente tu decisión. Siempre va a haber gente que se preocupa por ti. Siempre la va a existir. Amigos, familias, conocidos, relativos. Siempre va a haber gente. Ya depende de ti si los escuchas o no. En cualquiera de los casos que acabo de mostrar, en realidad tu hambre de expandir tus horizontes debe de ser implacable. Debes de perseguir siempre la expansión, o al menos yo así lo veo siempre. Debes de siempre perseguir la expansión de tus horizontes y agradecer a las personas que se preocuparon por ti. Pero debes de ser implacable. La tercera estrategia, y esta se me ocurrió de hace tiempo de hecho, y por fin la pude escribir de manera que me agradó, es regresar a un sentimiento de inferioridad. Cuando creemos que sabemos algo, la mente se cierra a diferentes posibilidades y nos concentramos en lo que asumimos que es la verdad, que es lo que sabemos. Sócrates siempre menciona en sus grandes literaturas, Sócrates siempre mencionaba que te debes de enfocar o concentrar en lo que no conoces. Eso te mantiene hambriento, te mantiene activo en la búsqueda de conocimiento. El sentido de inferioridad al que me quiero referir en este punto es... No me refiero al de victimizarse, no me refiero al de hacerte pequeño y no afrontar las cosas como son. De hecho, todo lo contrario. Y esto por eso lo aprendí y por eso me gustó por fin. Cuando a veces convivo con mis sobrinos, que son de 5 años, 4 años, 8 años, 9 años, son muy jóvenes, son muy niños. Pero en realidad algo que me di cuenta fue, en especial con mi sobrino, que ya tiene 9 años, me di cuenta de algo bastante interesante. Que los niños de hecho tienen este sentido de inferioridad. Y otra vez, no es de victimizarse ni nada. Pero en realidad, este sentido de inferioridad nace a que... Y la razón de hecho de este es que son dependientes de los adultos para sobrevivir. Si lo vemos así. En realidad el niño depende de que el adulto le dé comida, que le dé ropa, que le dé un techo, que le dé una cama, que le dé cobijo, que le dé amor, que le dé... A ese sentido de inferioridad me refiero. De que en realidad no es sustentable por sí mismo todavía. Por ende, es un sentido de inferioridad que es dependiente de un adulto. Y justamente ese es el punto al que quiero llegar. Y este mismo punto lo pude ver. O sea, tal vez no sea el caso para todos los niños, pero sí lo pude ver en la mayoría de los niños que he conocido de edades cuando ya empiezan, al menos cuando ya empiezan a hablar. Porque cuando hablan es cuando se desarrolla esa parte del cerebro tan increíble cuando uno es niño. Obviamente esta inferioridad inherentemente los mantiene hambrientos de conocimiento y curiosidad. Y esta última palabra es la que me dio más como la pauta y me hizo darme cuenta. Los niños tienen la mente completamente abierta. Los niños no conocen sobre la envidia, no conocen sobre... No saben ni siquiera a veces ni qué es la envidia, el enojo, apenas las están experimentando. No saben lo que es que alguien te traicione, no saben, o sea, todavía no conocen las cosas por las cuales los adultos pasan. Y eso les mantiene la mente completamente abierta. Esa es la inferioridad de la que hablo. Y es por eso que en estas edades tan tempranas o promisorias, los niños de hecho son esponjas, absorben todo lo que ven, escuchan y de hecho interactúan con todos los sentidos. De hecho, huelen, ven, prueban, escuchan, tocan. No conocen las desventajas por las que nosotros nos imponemos
por nuestras desventajas imaginarias que nosotros los adultos nos imponemos. Esta misma inferioridad es la que cada vez que entramos a un entorno nuevo es con la que nos toca batallar. Y en realidad, cuando vi esto en mi sobrino al menos, porque a veces le enseño sobre problemas de matemáticas, también le empiezo a enseñar, no necesariamente a nivel técnico, lo que es los conceptos de, no con código, conceptos de programación, pero sí le enseño con ejemplos de la vida real, a que empiece a pensar algunos conceptos que también de conocido y aprendido de programación. Y justamente cuando estoy tratando de enseñarle cosas, es cuando su curiosidad se prende. Y me empieza a preguntar muchísimas cosas. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué da esto? Y esa misma curiosidad es la que lo mantiene hambriento de poder expandir sus horizontes desde tan temprana edad. Entonces, y vuelvo al punto. Cuando entramos en un entorno nuevo, ya sea un trabajo, una nueva habilidad que queremos desarrollar, este síndrome, este mismo sentimiento de inferioridad es el que deberíamos de tener. Que es, pues, lo escribí de esta manera, pero tal vez no sea la mejor. Es la tarea de absorber lo más posible, quitándonos estas desventajas imaginarias que nos inventamos a nosotros mismos. Cuando entramos a un nuevo entorno que sea, hey, quiero aprender jiu-jitsu, pero estás bien flaco, who gives a shit? Who gives a shit? ¿Me estás diciendo que me es imposible aprender? No. Es mi trabajo aprender. Sí, será una desventaja si me pongo en contra de alguien que pesa como 80 kilos o 60 kilos o incluso 10 kilos más que yo. Por supuesto que sí, hay cierta desventaja, pero ¿eso me detiene a aprender? No, quítate esa desventaja imaginaria que te pones en tu mente. ¿Sale? Y vuelvo al punto, ¿no? Para mi sobrino estoy casi seguro que piensa... Para mi sobrino posiblemente él piensa que sé mucho más que él. Pero ese mismo pensamiento no lo ve como, o al menos espero que sea así, ese mismo pensamiento no lo ve como una desventaja para él, más bien lo ve como una curiosidad para poder aprender lo mismo que yo he aprendido. Y tal vez más, por supuesto que sí, tal vez más. Y es por eso que los niños son tan bien conocidos por preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y por eso es que los padres hacen muy buen trabajo al empezar a explicar con la mayor paciencia del mundo. Recuerdo a mi madre que de una gran paciencia para poder tratarme de explicar el porqué de las cosas. Porque, vuelvo a lo mismo, cuando somos niños somos unas esponjas. Y estoy seguro que mi sobrino tira todas las preconcepciones, porque en realidad vuelvo a lo mismo, ellos no tienen las desventajas imaginarias que no tenemos nosotros. Él tira por la ventana porque tal vez ni siquiera las necesita tirar. Él ni siquiera tiene todas estas preconcepciones sobre cualquier tema, de que es que ese tema es muy difícil, no, él ni siquiera tiene la preconcepción de que un tema es difícil. Es meramente, hey, ahí hay algo nuevo, ¿por qué? O sea, y eso está preciosísimo. Y eso es a la clase de inferioridad a la que me refiero, que debemos de regresar a ese sentimiento sentimiento de inferioridad. La cuarta estrategia o el cuarto punto del que quiero hablar del proceso de aprendizaje es confía en el proceso. Una de las cosas que separan a las grandes personas en ciertos campos es muy simple, la determinación y la fe en el proceso. Y no me refiero a la fe religiosa. La fe en el proceso
al cual te estás sometiendo. En ocasiones, cuando aprendemos alguna habilidad, llegamos a un punto de frustración. Siempre se llega, no se preocupen, siempre se llega. Y creemos que el aprendizaje de dicha habilidad está más allá de nuestras capacidades e inconscientemente nos rendimos antes de realmente rendirnos. Primero nos rendimos aquí antes de rendirnos en el mundo en el que habitamos. La gente que pudo experimentar o puede experimentar a temprana edad la maestría de cualquier habilidad, entiende estos sentimientos de frustración y entra en un ciclo, al que yo le llamo el ciclo de la experiencia, donde las memorias del pasado llenan de fe y confianza tu persona del ahora. No sé si me di a entender, pero bueno. Este tipo de confianza solo se desarrolla con el tiempo. Asumiendo que practicas frecuentemente, obviamente. Si no es que diario. A través de días, semanas o años. Es esta confianza. Se vuelve parte de tu sistema nervioso, de tu día a día. Y cuando ves hacia atrás, ves todo ese trabajo que has puesto día con día, o frecuentemente. Ves todo ese trabajo y esa misma confianza y esa misma fe en que todo ese camino recorrido que has hecho te permite ver hacia adelante y te permite ver la meta. Puedes verlo como si fuera una pintura completa. Apenas vas como en la pincelada número 2 de millones de pinceladas de tu pintura completa. Los verdaderos impedimentos que nos hacen rendirnos mentalmente, primero, son los sentimientos, o al menos eso he descubierto. Aburrimiento, pánico, frustración, inseguridades. ¿Podemos suprimir esas emociones? No, son emociones. A fuerzas que las vas a sentir. No las puedes suprimir. Las emociones no se suprimen. Se confrontan, eso sí. Son parte del proceso. Si no te sientes frustrado en cierto punto, no puedes sacar esa fuerza interna que tienes y esas ganas de llegar hasta donde tienes que llegar. Entonces, otra vez, no se pueden suprimir. Son parte del proceso. Y todas las personas que deciden caminar ese camino o experimentar, más bien, todas las personas que deciden caminar ese camino experimentan esas emociones. Aburrimiento, pánico, frustración, inseguridad, entre muchas otras. Miedo. Pero si mantienes la fe en el proceso, y otra vez la fe de voltear hacia atrás y ver todo ese camino que has recorrido, si mantienes la fe en el proceso, el aburrimiento desaparece, el pánico también. Después de varias apariciones, obviamente. Porque no es que el pánico solo me va a pasar una vez. No, a lo largo del camino te vas a paniquear infinidad de veces. La frustración, de hecho, y este es uno de mis experiencias adquiridas, la frustración, de hecho, es una señal de progreso. Es una gran señal de progreso. La frustración. Interprétenlo como quieran. Yo simplemente es mi experiencia hasta el momento. Y en sí lo que he descubierto es que la frustración es una manera en la que tu mente, o es una señal en que tu mente está procesando lo difícil que es la habilidad, el tema o la cosa por la que estás pasando. Y es una manera en que tu mente te dice, hey, pues esta cosa sí está complicada y creo que nos va a tomar más tiempo, ¿no? Ok, cool. Las inseguridades a la larga se convierten en lo contrario, de hecho, seguridades. Y cada pieza, ahorita que lo estaba describiendo, parecen piezas, ¿no? Que es que el aburrimiento desaparece, el pánico se va después de varias veces, el progreso es una señal y las inseguridades se convierten en inseguridades. Pareciera ser que cada pieza cae
solito, como en el lugar correcto que se supone que debía de caer. El quinto paso o estrategia el paso del aprendizaje es afrontar la resistencia y el dolor. Por cierto, son 8 pasos, pero no se apuren, ya casi terminamos. Y de hecho estos últimos 3 puntos del 5 al 8, aunque son un poco más pequeños que los otros, no son menos importantes per se. Y cuando lo estaba escribiendo consideraba que eran como puntos secundarios de los primeros 4. Afrontar la resistencia y el dolor. Por naturaleza, los seres humanos nos hacemos más pequeños ante cosas difíciles, o cosas que vemos que son dolorosas. Sobre la práctica, nos damos cuenta que con la práctica se genera una cierta habilidad, que consecuentemente decidimos seguir practicando. Sin embargo, sin bajar nuestras defensas. En mi propia experiencia, de hecho, caí en la trampa de seguir al pie de la letra lo que otros han hecho. Y fue hasta hace poquito cuando me di cuenta de ese error. Porque esperaba exactamente los mismos resultados, porque dije, hey, pues estoy siguiendo al pie de la letra esto, ¿por qué no me da los resultados que esa persona también tiene? Caí en la trampa. No me malentiendan, obviamente sigo investigando y sigo aprendiendo de grandes maestros. Pero no espero los mismos resultados que ellos. Veo lo que hacen, lo analizo, lo aprendo, pero lo adapto a mi manera de aprender. Lo adapto a mi manera de comprender las cosas, siguiendo principios que de hecho escribí. El primer principio es ir en contra de mis tendencias naturales. Cuando se trata de practicar cualquier cosa que hago, no importa qué, lo puedo demostrar como lo podría más bien como generalizar en una frase que escribí, que es resistir la tentación de ser bueno contigo mismo. Resistir la tentación de ser bueno contigo mismo. Debes de ser tu peor crítico y ver tu propio trabajo como si lo vieras desde los ojos de otra persona. Ese es al menos el primer paso del proceso que sigo para poder aprender y seguir aprendiendo de los demás. El segundo paso es reconocer tus propias debilidades. Uno de los más difíciles. Reconocer tus propias debilidades. Esas debilidades, son el precedente de la resistencia de la que estoy hablando. Y sobrepasar esa resistencia que existe trae dolor. Físico, mental, sentimental, lo que quieran, trae dolor consigo. Pero, y eso lo aprendí a través de la rutina, es uno de los placeres más grandes que he descubierto. Sobrepasar esa resistencia. Gran placer. El último paso es resistir dejártelo fácil o dejarte hacer las cosas fáciles. El descansar en tu concentración o el decirte, pues es que si trabajaste 5 días seguidos muy duro, vamos a no hacer nada por 2. No, o sea, trabajaste 5 días duros, bien, hay que ver cuáles fueron los resultados. Y el 6º día vamos a trabajar, pues tal vez no tan duro, pero vamos a seguir trabajando y concentrándonos en lo que estamos haciendo. Y de esto, siguiendo este tipo de procesos o estos principios, he descubierto que, por ejemplo, pude haber trabajado por 10 horas seguidas y no sentirme contento con lo que estaba escribiendo. En especial ahora que, cada que escribo un podcast lo escribo varias veces porque a veces me digo, ¿qué rayos estoy escribiendo, honestamente? Pero bueno, lo que me ha dado
de experiencia eso es... No me la puedo dejar fácil. No debería de dejármela fácil. Debes de entrenar con doble intensidad, y no me refiero a entrenar físicamente, sí, también, pero no solo físicamente. ¿Por qué? Porque aquí es donde el tratar de pasar o resistir la tentación de dejártela fácil genera métodos creativos de poder entrenarte a ti mismo. Y entra, o sea, al menos en mi caso, encuentro ejercicios creativos que digo, hey, pues la verdad es que siempre se me hacía muy difícil hacer eso y encontré una manera creativa de cómo retarme a mí mismo. Y esto trabaja tus debilidades, las sobrepasa en algún punto. Te pones estándares por completar o llegas a ciertos criterios que tú mismo te pones. Y constantemente esto lo que hace es que empuja tus límites conocidos. Que quede claro, los estándares de los que hablo no son irreales. Son estándares, y creo que esto queda sin más que decir, son estándares que son obtenibles, que son... que son obtenibles. ¿Que son difíciles? Sí, pero son obtenibles, son reales. Y al final del día, no buscamos perfección, no queremos perfección, aunque sí la buscamos como humanos. No podemos llegar a la perfección, porque es imposible. Pero con estos pasos o con estos principios se desarrolla lo que yo llamo estándares de excelencia. Y la excelencia no es lo mismo que perfección. Nuestros propios estándares de excelencia viven dentro de cada uno de nosotros. No podemos ir a buscar los estándares de excelencia de alguien más. Nuestros estándares de excelencia, gracias a este proceso, los vamos mejorando también. Y sí, solo para terminar este punto, mucha gente va a venir a criticarte. No lo dudes. Van a venir mucha gente a criticarte y a juzgarte por lo que haces. Y te van a preguntar por qué lo haces, por qué te levantas a tal hora, por qué duermes tan poco, por qué no tomas, por qué no bebes, por qué no fumas, por qué no... No necesitas rendirle cuentas a nadie, más que a ti mismo. Así de simple. Lo estás haciendo porque decides hacerlo. Lo estás haciendo porque decidiste hacerlo. Tus razones serán tus razones y no deberías de expresarlas a alguien más, a menos de que sea una persona que admiras o que quieres mucho. Pero en realidad tus razones son tus razones y dudo mucho que tengas que buscar validación de tus razones en las demás personas. Lo estás haciendo porque lo estás haciendo y porque decidiste hacerlo. Punto. Así de simple. Y si algo aprendí, en especial últimamente, es que entre más te juzguen, entre más te pregunten, entre más te vengan a decir que por qué lo haces, que por qué no te quieres, que por qué estás tan loco, es señal de que lo estás haciendo bien. Es señal de que lo estás siguiendo la decisión que tomaste. O al menos así yo lo veo. Puede que esté equivocado, pero hasta el momento no me han convencido de lo contrario. El sexto paso del aprendizaje. Aprende de tus errores. Uf, tan bonita. Tómales foto, enmárcalos, enmarca tus errores. Enmarcar los errores porque son la mayor y mejor forma de aprender. Piénsalo de esta manera. Existen dos tipos de fallos. O así yo lo veo, al menos, que existen dos. El primero es fallar por no intentar tus ideas, por miedo, porque estabas esperando el momento correcto. De este fallo no aprendes nada porque ni siquiera lo intentaste. Y eventualmente te destruye. El segundo tipo de fallo es cuando, viene de un espíritu aventurero, ¿no? De alguien que sí lo intentó. Y tomamos la oportunidad, y en el caso de que fallemos, sí,
puede que tu reputación llegue a tomar algún golpe porque dices, pues no se supone que eras muy bueno en esto. Pues sí, pero pues fallé. ¿Qué se le va a hacer? Aprender de ello. Esto lo vivo mucho cuando me equivoco en clase. Y se los digo, o sea, aún con 10 años de experiencia en programación, me sigo equivocando en cosas bien simples. A veces me equivoco en cosas tan simples. O a veces también me equivoco en cosas que tal vez no he aprendido de la manera correcta. Entonces, y ahí está la lección. Enmarco mis errores y aprendo de ellos. Y no me agüita ni me pone triste haber fallado frente a un grupo de 27 personas. No, para nada. Al contrario. Sé que el aprendizaje sobrepesa por muchísimo el golpe a la reputación que tengo. Por Dios. Anyway. Las múltiples y consecutivas fallas del segundo tipo hacen fuerte a tu espíritu y a tu persona, y te dan una total y absoluta claridad de cómo se deben de hacer las cosas. El séptimo paso es combinar el por qué y el cómo. En un podcast pasado hablé sobre encontrando el por qué. Creo que fue el 21. No me acuerdo bien cuál número fue. Pero bueno. Parece que vivimos en dos mundos. El mundo de las apariencias, que es lo que cautiva a nuestros ojos, y el mundo de cómo funcionan las cosas, de verdad, detrás de bambalinas. Podría describir de forma poética y romántica el por qué las cosas funcionan. Mas, sin embargo, el tener claro el por qué hacemos algo nos obliga a estudiar a fondo, y muy a fondo, el cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo funciona lo que estoy haciendo? ¿Cómo funciona la dieta que estoy siguiendo? ¿Cómo funciona la rutina de ejercicio que estoy siguiendo? ¿Cómo funciona el equipo, el osciloscopio, lo que sea? ¿Cómo funciona lo que estoy usando? ¿Cómo es que se toman decisiones? ¿Cómo es que esa persona está tomando las decisiones que está tomando? ¿Cómo es que interactúa un equipo de personas en X contexto, en X caso, en X escenario? ¿Cómo? Combina el por qué y el cómo. Y el octavo paso del aprendizaje es a prueba y error. Que pareciera que es aprende de tus fallos, pero van de la mano, ¿no? En esta era digital en la que vivimos, tenemos todo el conocimiento de todas las habilidades a nuestra disposición. Aprender todas las habilidades posibles siguiendo la dirección, el por qué, siguiendo la dirección que decidimos tomar junto con las circunstancias que nos llevaron a. Sí y solo sí se inclinan o se acomodan o se alinean con nuestros intereses, con nuestros verdaderos intereses, con nuestros profundos intereses. Es algo que yo les digo mucho a mis alumnos, en especial que siempre les digo lo mismo. Tienen 17, 20, 21 años, están en la edad de aprender la mayor cantidad de habilidades que puedan, experimentar con N cantidad de cosas que puedan, para que ya para cuando lleguen a sus 30, 40, 50, ahora sí digan, ok, ya sé lo que quiero hacer. Y no sientan, y esto es algo que les digo, no sientan que están perdiendo el tiempo porque no se han comprometido con una idea o no se han comprometido con algo en específico. No. Si estás en la fase de expandir tus habilidades a través del aprendizaje, estás a prueba y error. Y pruebas diferentes cosas. En la mayoría fallamos. Obviamente en la mayoría fallamos. Pero aprendemos de ese ciclo. Y el ir a prueba y error a través de diferentes habilidades, expandiendo nuestros horizontes,
nos da una de las mayores habilidades del mundo, que es el compromiso hacia algo que genuinamente nos gusta. En cierto punto de tu vida, estarás listo para comprometerte con algo, y la mejor parte de esto es que las ideas y oportunidades inevitablemente se van a presentar. Inevitablemente es parte de la vida, hasta parece gracioso a veces. Irónico, pero también parece que hasta coincidentemente. O al menos yo así lo veo. Para terminar, del aprendizaje, cuando lo estuve escribiendo, que era la segunda parte, ¿no? Pareciera ser que ciertas personas a través de la historia, las grandes personas y las grandes mentes, gracias a su talento natural o a su genio, se saltaron la fase del aprendizaje o lo acortaron. Pero no. O al menos he descubierto que no. ¿Por qué? Creo que había mencionado a Mozart y a Einstein en el podcast pasado. Me puse a investigar aún más sobre ellos. En el caso de Mozart, han existido investigaciones y acuerdos a través de la historia de personas, de muchos estudiosos y críticos de la música clásica, y han llegado a acuerdos en que en realidad Mozart no escribió una obra sustancialmente original hasta 10 años después de que empezó a componer. Sí, a través de la historia ha habido 3 excepciones más en las cuales lo han logrado antes. Mas sin embargo, en general, parece ser que después de un cierto tiempo, en el caso de Mozart, 10 años después, por fin pudo escribir o craftear, perdón, pudo escribir o hacer una obra sustancialmente original. Que quede claro mis palabras. No significa que no era bueno. Por supuesto que era bueno. Pero fue hasta 10 años después de que empezó a componer cuando, obviamente, los estudiosos de la música, yo no lo estoy diciendo, simplemente fueron estudiosos de la música que investigaron, analizaron y llegaron al acuerdo de que hasta 10 años después, por fin creó una obra sustancialmente original. En el caso de Einstein, empezó a experimentar a la edad de 16 años. Muy joven. 16 años. Pero no fue hasta 10 años después cuando se le ocurrió la revolucionaria teoría de la relatividad. Parece que como que es 10 años, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar es... no existen caminos cortos en el aprendizaje. Obviamente en los casos anteriores estamos hablando de personas que para muchas personas hoy en día sí son considerados genios. Y muy probablemente sí lo eran. Pero no acortaron. No existen caminos cortos en el aprendizaje. Lo único que yo aprendí, al menos de estas investigaciones más a fondo que hice, fue, o lo que pude notar, fue que ambos, a muy temprana edad, iniciaron su camino del aprendizaje. Eso sí, había dicho que Mozart empezó a seguir los pasos de su padre, el pianista, a los 7 años. Einstein creo que empezó a trabajar en el estudio de su padre a los 10 o 9, no recuerdo bien. Si desde muy temprano empiezas tu camino del aprendizaje, pues por obvias razones, va a parecer que lo acortas. Pero no, el camino del aprendizaje no se acorta. Por último, nada más, ahora sí por último de veras, he estado leyendo sobre monjes budistas y me encontré con un cuento. Me gusta decirle un cuento. No les voy a contar todo el cuento, obviamente, pero me encontré con una parte que dije, esto le quedaría muy bien a este tema del que quiero hablar, que es, pues, el aprendizaje. Y es del maestro Zen Hakuin, es un monje budista, y dice, es como cortar un inmenso árbol con una inmensa circunferencia. No lo vas a cortar de un solo hachazo. Si sigues dándole golpes con tu hacha, eventualmente, quiera o no, ahí está la clave de hecho, quiera o no,
caerá el árbol. Cuando llegue ese tiempo de caer el árbol, puedes traer a muchas personas, pagarles o lo que quieras, y que lo mantengan todavía de pie el árbol. Pero inevitablemente el árbol caerá al suelo. Si el leñador se detiene después de 1 o 2 golpes de su hacha y le pregunta por qué este árbol no cae, 3 o 4 más golpes, ¿por qué este árbol no cae? El leñador nunca podrá hacer caer el árbol. En los monjes, de hecho, a lo que estaba aprendiendo ellos lo marcan como el camino, así lo marcan ellos, es cuando practicamos el camino. Aún no soy tan letrado en eso, pero apenas estoy aprendiendo. Y al final él dice, esto no es tan diferente de alguien que practica el camino. Y sí, el aprendizaje son hachazos a ese árbol. No lo vas a aprender a la primera, no te va a salir a la primera. Es algo que siempre les digo cuando codifican mis alumnos. No es algo que aprendes a la primera, pero eventualmente, si sigues dándole hachazos, eventualmente caerá. Que sí, tal vez pudiste aprender que si le doy el hachazo de manera en diagonal y luego en diagonal hacia abajo, ya vi que avanzo más rápido. Correcto, ese es tu proceso de aprendizaje. Pero bueno, de aquí, sí, se me ocurrió escribir una tercera parte, pero la realidad es de que la tercera parte sería como desde el punto de vista del mentor, el cual no soy. Entonces, porque honestamente no he tenido tanta experiencia como mentor. Así que tal vez en algún futuro lejano sí escriba como esa parte o la publique, porque en realidad ahorita soy un total y completo neófito y una persona con muy poca experiencia en el tema de la mentoría. Sí lo escribí, pero siento que en realidad no va tan acercado a lo que en realidad puedo llegar a escribir si sigo en este camino del aprendizaje de la mentoría. Entonces, creo que al menos para esta parte, estos 2 podcasts, estas 2 partes, describen al menos el inicio y cómo seguir aprendiendo, cómo llegar a una maestría. Sin más por más. Espero les haya gustado, espero les haya ayudado y nos vemos en el siguiente.